Proverbios 1:5 dice: el sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Mucha gente dice que tiene su opinión, y es común escuchar eso en nuestros días. Te puedo escuchar, pero nada va a hacer con que cambie de idea, dicen algunos. Bueno, si eso es verdad, entonces no estás escuchando. Escuchar no es solamente oír. Escuchar es aprender, es evaluar, es estar dispuesto a considerar la posibilidad de que yo esté equivocado. El resultado de todo eso, dice la Biblia, es adquirir capacidad. La palabra hebrea aquí para capacidad quiere decir guía precisa, saber el rumbo correcto. Ese es el resultado de la sabiduría. Saber qué hacer, saber dónde ir. Te dejo un consejo. Escucha la voz de Dios. En un mundo lleno de mala información y de confusión, nada mejor que la voz de Dios para mostrarnos el camino que seguir. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te limpie. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. La Unión Adventista de Honduras, en conjunto con los campos locales de Honduras, dará inicio a la serie de estudio de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día en su programa La Iglesia al Aire. Acompáñanos en los primeros estudios del 23 al 29 de agosto. ¡Te esperamos! Te invita la Asociación Adventista de Comayagüela.
Buenas noches y nuevamente bienvenidos a esta semana de oración, La Mensajera del Señor. Desde Islas de la Bahía nos sentimos contentos de ser parte de esta programación y de poder compartir con cada uno de ustedes, tener la oportunidad de llegar hasta sus hogares y poder saludarles en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a esta programación y esperemos que juntos podamos disfrutar. Ahí donde está, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos con usted por las bendiciones que nos ha provido durante este día. Gracias por los mensajes que hemos ya escuchado. Gracias a los pastores que de forma sincera han compartido su palabra. Al iniciar la programación de esta noche la ponemos en sus manos. Que todo sea para su honra y su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué mejor forma que iniciar nuestras programaciones que con el servicio de canto, en donde juntos podemos alabar el nombre del Señor? Ha llegado el momento en donde participemos con gozo. Disfrute de estos cantos, querido hermano, querida hermana, y alabemos el nombre del Señor. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo
cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, picante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Cada noche compartimos una cita selecta de La Pluma Inspirada, escrito por la hermana Elena Harmon de White. La cita de hoy se encuentra en el libro Historia de la Redención, capítulo 67, página 453. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Al revelarle Jesús la riqueza de la redención y las sorprendentes realizaciones logradas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos latirán con más ferviente devoción y tañerán las arpas de oro con mano segura. Y entonces 10,000 y miles de voces se unirán para incrementar el poderoso coro de alabanza. Al meditar siempre en estas preciosas citas, debemos concentrar nuestra mente al mensaje de esta noche. Juntos podamos aprender las lecciones que serán impartidas a través del mensaje. Buenas noches, amigos. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta serie de la mensajera del Señor. Les invito a orar. Padre, gracias porque nos permites meditar en su palabra. Ilumínanos. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito es identificar cómo Dios utiliza a los profetas, y para eso vamos a analizar quizás las profecías de tiempo más significativas que encontramos en la Biblia. Cómo Dios usa a un profeta antes de esa profecía y al final de esa profecía. Por lo tanto, vamos a viajar en esas 4 profecías de tiempo que son grandes, y allí nos vamos a dar cuenta cómo Dios utiliza a los profetas, ¿sí? La primera profecía de tiempo, quiero que estudiemos el diluvio. Para eso, necesitamos saber quién fue el profeta que predijo precisamente el diluvio. Te invito a que busques en Judas. Judas, versículo 14 y 15. Judas, capítulo 1. 14 y 15, dice: de ellos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con sus santos miles de millares, a juzgar a todos, a convencer a todos los impíos de las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores contra él. Dice que Judas predicó acerca de la segunda venida de Jesús. Dice que millares y millares venía, y la predicación de Enoc dice que fue un juicio de juicio. Viene a juzgar. Mira, Enoc, a él se le muestra todo el plan de salvación. Él predica de la segunda venida de Jesús, te das cuenta, pero no solo eso, él también advierte acerca del diluvio universal. ¿Por qué te digo eso? Porque al predicar de la segunda venida, Jesús comparó la segunda venida precisamente con eso. ¿Te recuerdas Mateo 24? Cuando Jesús dice: como en los días de Noé, así será su segunda venida. Pero para ser más específico, vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 5. Génesis 5, versículo 21. Allí está la profecía de tiempo de Enoc. Mira, dice:
Cuando Enoc tenía 65 años, nació su hijo Matusalén. Esa es la profecía de tiempo. ¿Por qué razón? Porque la palabra Matusalén significa cuando éste muera, es decir, cuando este niño muera, entonces será enviado. ¿Qué será enviado? El diluvio. Y tal cual eso sucedió. Inclusive, ¿sabes? La tradición judía dice que Matusalén murió en ese mismo año del diluvio. Bueno, la Biblia lo dice, ya lo vamos a comprobar. Solo que la tradición judía agrega que 10 días antes del diluvio, Matusalén muere. Interesante. Pero comprobémoslo. Vamos a leer y necesito que anotes estos números para que te den las cuentas exactas. Allí mismo, Génesis 5:25 dice, Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamed. ¿Ok? De Matusalén a su primer hijo Lamed fueron 187 años. Suma eso, por favor. Voy a leer ahora el versículo 28. Lamed tenía 182 años cuando le nació un hijo. 182 años. Si tú sigues leyendo, ese hijo es Noé, precisamente. Ahora, va sumando 187 más 182. Ahora, capítulo 7, verso 11, dice: en el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo. ¿En el año qué? 600 de la vida de Noé. Primero, de Matusalén a Lamed, 187. Segundo, de Lamed a Noé, 182. Y de Noé al diluvio, 600. Suma entonces eso. 187 más 182 más 600. ¿Cuánto te da? Correcto, te da 969. ¿Te recuerdas ese número? Lo vamos a recordar. Allí mismo, Génesis capítulo 5, versículo 27, dice: así todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Tal cual, exacto. En el año del diluvio, Matusalén muere. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Enoc, cuando él tiene a su hijo Matusalén, da la profecía y dice que cuando este niño muera, entonces va a venir el diluvio. A Enoc se le revela el diluvio, que es una profecía de juicio. Ojo, mira, necesito que vayamos identificando todos los puntos. Cuando Dios utiliza a un profeta, Dios le da una profecía y esta profecía es de juicio. Dios llama a un profeta y le dice: hijo, te voy a dar una profecía de juicio, se la tienes que anunciar al pueblo. Ahora bien, eso es verdad para ti, pero no es verdad presente, es verdad futura. Enoc, sabemos, el relato bíblico dice que Dios se lo llevó. Enoc no pudo presenciar el diluvio aquí en la tierra, él se fue. Para él era verdad, pero era una verdad futura. Pasando los 969 años, casi 1000 años, entonces Dios envía a otro profeta. ¿A qué profeta envía? Precisamente al profeta Noé. A través de Noé, Dios cumple la profecía de Enoc. Y cuando Noé comienza a predicar, él no predica otra cosa sino el diluvio. Jehová le fue claro. La misma profecía que se le da a Enoc, la misma profecía se le da a Noé. Es decir, una profecía de juicio. Noé hizo de esa profecía verdad ya no futura, sino verdad presente. Y a raíz de ese ministerio, Jehová salva a un remanente. ¿Te recuerdas? Él con su familia, específicamente 8 personas, un remanente de tantos que tuvieron la oportunidad, pero rechazaron el mensaje de Jehová. Ese es el método. Mira, voy a repetírtelo. Dios llama a un profeta, le da una profecía de juicio, le da un tiempo específico. El primer profeta se va, para él es verdad futura. Cuando se cumple el tiempo, Dios manda a otro profeta que hace verdad presente. Es la misma profecía, el segundo profeta no anda inventando cosa alguna. Es la misma profecía que se le da al primer profeta,
una profecía de juicio, y a raíz de ese ministerio, Dios rescata a un remanente. Ese es el modus operandi de Dios en cuanto a los profetas y a sus profecías de tiempo. Vamos a otro ejemplo, y este es menos complicado. Abraham. Te invito a que leas Génesis capítulo 15. Génesis 15, versículo 13, dice: entonces Dios le dijo, ten por cierto que tus descendientes serán perseguidos en tierra ajena y serán esclavos oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré, vuelvo y repito esto, yo castigaré a la nación a quien sirvan, después saldrán con gran riqueza. Ok, Dios llama a Abraham y le dice, hijo, aquí hay una profecía de tiempo. ¿Cuánto tiempo? 400 años. Tu pueblo va a pasar oprimido 400 años, en este caso en Egipto. ¿Qué tipo de profecía era esa? Era una profecía de juicio, porque dice, pero yo castigaré a la nación a que servirán. ¿Ok? No, mira, el mensaje que Dios le da a un profeta no es otra cosa sino un mensaje de juicio. Ahora yo te pregunto, ¿Abraham, él vio el cumplimiento de esa profecía? No, para Abraham era una verdad futura. El versículo 15 dice, y tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y así fue. Abraham murió. Él no vio el cumplimiento de esa profecía. Era verdad, pero era una verdad futura. Ahora, pasó el tiempo, pasaron los 400 años y al final de esos 400 años, te pregunto, ¿será que Dios utilizó a un profeta? Claro que sí. ¿A cuál profeta? Correcto, al profeta Moisés. Dice Éxodo 12 que el mismo día en que se cumplió el tiempo, en ese mismo día los israelitas salen de Egipto. Por lo tanto, vemos el mismo parámetro. Primero, Abraham, Dios le dice, hijito, hay una profecía, y es profecía de juicio. Van a pasar 400 años. ¿Era verdad? Sí, pero para Abraham era verdad futura. Él no vio el cumplimiento. Pasaron los 400 años y Dios envía a otro profeta, a Moisés. Él hace verdad presente. Él no predica otra cosa que Abraham no predicó. Él no anduvo con otros cuentos que les traigo una nueva revelación. No. Lo mismo que predicó el primer profeta, lo hace el segundo profeta. Y a raíz del ministerio de este segundo profeta, Dios salva a un remanente, que en este caso fue al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo mismo. Ese mismo patrón lo vamos a analizar en la siguiente profecía. Te invito a ir a Jeremías. Jeremías, el capítulo 25. Jeremías 25. Dice el versículo 11, Jeremías 25, 11. Y toda esta tierra quedará desolada en espanto. Estas naciones servirán al rey de Babilonia, ¿cuánto tiempo? 70 años. ¿Ok? Verso 12. Y cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su maldad, dice el Señor. Y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Ahí está. Dios llama a un profeta, a Jeremías, y le dice, mijito, tengo una profecía. ¿De qué tipo de profecía era? De juicio, claramente. Le dice que iba a castigar a Babilonia, una profecía de juicio. Hago hincapié en esto. Un verdadero profeta no va a predicar otras locuras. No. Un verdadero profeta va a predicar un mensaje de juicio. Y no solo eso. Dios le da un tiempo específico. Le dice, Jeremías, van a pasar 70 años. Ahora, ¿Jeremías vio el cumplimiento de esa profecía? No. Para Jeremías era verdad, pero era una verdad futura. Ahora yo te pregunto, ¿será que Dios iba a levantar un profeta después de esos 70 años? Claro que sí. Así como lo hizo en las profecías anteriores, en esta también. ¿A qué profeta levantó? Al profeta Daniel. Mira lo que dice Daniel capítulo 9. Daniel 9, versículo 1 y 2. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que llegó a ser rey de los caldeos,
En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Señor, al profeta Jeremías, que la desolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. ¿Te das cuenta? Daniel no estaba en otra situación, sino que con el primer profeta. Daniel no vino a predicar un nuevo mensaje. Daniel no vino y trajo una nueva luz. Daniel predicó lo mismo que predicó el profeta anterior. Hacían falta 2 años para que esta profecía se cumpliera. Y fue exactamente cuando se cumplen esos 2 años que, a raíz de la intervención de lo que Daniel hace, el rey manda y da la orden. Entonces, repasemos. Jeremías da una profecía de juicio con tiempo específico, 70 años. Para Jeremías era verdad futura, pero Daniel la convierte en verdad presente. Daniel predica exactamente lo mismo que el primer profeta, y a raíz del ministerio de Daniel, Dios salva a un remanente, que fueron todas esas personas que salen de Babilonia, todos aquellos hebreos que regresan a su ciudad. Es el mismo método. Dios no cambia. Me encanta la forma como Dios lo hace, porque de esa forma nosotros no vamos a ser engañados si vemos esas mismas claves. Vamos a otra profecía. Ya vimos el diluvio, ya vimos los 400 años en Egipto, ya vimos los 70 años en Babilonia. Ahora, una profecía que se desglosa, tiene muchos más detalles, pero es el mismo parámetro. Allí mismo en Daniel 9. A Daniel se le da otra profecía de tiempo. Te leo el versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia de los siglos, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Ok. Dios le dice a Daniel, en pocas palabras: mira, mijito, te doy una profecía. Son 70 semanas. Si nosotros aplicamos el método día por año, sabemos que esos son 490 años. Ojo, casi 500 años, Dios manda un mensaje de juicio. Dios le dice, a través del profeta, le dice a su pueblo que si ustedes no se arrepienten, ese pueblo iba a ser desechado. Por eso dice acá, para traer la justicia. El mensaje que el profeta va a predicar es un mensaje de juicio, no son boberías, es un mensaje de juicio. Ahora, si sigues leyendo te vas a dar cuenta que hay 3 puntos principales en esta profecía. En primer lugar, Daniel anuncia la venida del Mesías, es decir, el bautismo de Jesús. La palabra Mesías significa ungido. Así, con el bautismo es como Jesús es ungido. También Daniel anuncia la muerte de Jesús, cuando dice que se acaban los sacrificios. Ya no se van a seguir sacrificando corderos. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Él es sacrificado, Jesús mismo. Y también anuncia Daniel que el mensaje, este evangelio, iba a ser predicado ya a todo el mundo, a otras naciones. Ya la nación judía, ojo, la nación judía, no me refiero como individuos. La nación judía ya no iba a formar lo que Dios quería que ellos hicieran, porque a los suyos vino y los suyos no le conocieron, en palabras de Jesús. Pero bien, Daniel da esa profecía, 490 años. Pregunta, ¿Daniel vio el cumplimiento de esa profecía? No. ¿Era verdad? Sí, pero para Daniel, ¿qué tipo de verdad? Verdad futura. Era un mensaje de juicio, era una verdad futura con tiempo específico, 490 años. Esa profecía inicia en el año 457, cuando el rey Artajerjes Longuímano da la orden para que vayan a reconstruir Jerusalén. Y en el cumplimiento de esa profecía, yo te pregunto, ¿será que Dios levantó otro profeta, un segundo profeta, para el cumplimiento de la profecía de Daniel? Claro que sí, ¿por qué no? Si en las otras profecías lo ha hecho. Y para eso te invito a que vayamos al libro de Juan, y ya te acabo de revelar al profeta que Dios levantó, Juan el Bautista. Juan se levanta en un periodo oscuro, así igual todos los profetas lo hicieron así. Voy a leer
Versículo 32. Juan 1:32 dice: y Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. ¿En qué momento ocurrió esto? En el momento cuando Jesús es bautizado. Pregunta, ¿Daniel había dicho que del bautismo de Jesús? Claro que sí. Juan lo cumplió. Juan lo hace verdad presente. ¿Qué más? Voy a leer el versículo 36. Juan 1:36. Al ver a Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. ¿Qué está haciendo Juan allí? Juan está prediciendo que Jesús iba a morir, porque le dice, ese es el Cordero, y el Cordero servía de sacrificio. Lo mismo que Daniel había anunciado con respecto al Mesías, Juan lo está mencionando también. Y el tercer aspecto, voy a leer ahora Mateo 3. Mateo capítulo 3, versículos 9 y 10. Mateo 3, 9 y 10. Dice, esto en palabras de Juan: no penséis en vuestro interior, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Qué tipo de profecía es esa? Eso es profecía de juicio. Lo mismo que Daniel había anunciado. Juan no vino a inventar boberías. Juan predicó lo mismo que predicó Daniel. Y Juan les dice allí a los judíos, les dice, mira, ustedes porque somos padres de Abraham ya tenemos la salvación garantizada. No. Ustedes han sido infieles. Todo árbol que no lleve fruto va a ser cortado y les aseguro, dice. Mira, el deseado de toda la gente dice que cuando Juan dio esas palabras, dice, les aseguro que de estas piedras, no estaba señalando piedras, estaba señalando a los romanos que estaban allí, los que los judíos consideraban gentiles, personas que no eran merecedoras de la salvación. Ahora Dios iba a usar a ellos para predicar el evangelio en todo el mundo. Y eso fue lo que precisamente ocurrió. Después de la muerte de Esteban, se comienza a predicar el evangelio a todo el mundo. El mensaje de juicio se cumplió. Ahora, repasemos. Daniel da una profecía, es una profecía de juicio. Pasaron los 490 años. Al final, en ese periodo, Dios levanta al segundo profeta, a Juan el Bautista. Juan predica exactamente lo mismo que Daniel. No le agrega ni le quita. Hace verdad presente, cumple la profecía y a raíz de ese ministerio, Dios rescata a un remanente. ¿A cuál remanente? Si tú lees un poquito te vas a dar cuenta que los discípulos que eran de Juan ahora pasan a ser ¿quiénes? Los discípulos de Jesús. Juan mismo les decía, a ese sigan, vayan con él. Romanos capítulo 11 lo llama el remanente por gracia. ¿Sí? A raíz del segundo profeta, Dios levanta a un remanente. El mismo método, ¿te das cuenta? La misma forma. Y ahora vamos a ir a la última profecía, que es la profecía de tiempo más grande de todas. También con el profeta Daniel. Vamos al libro de Daniel capítulo 8, versículo 14. Yo sé que te la sabes de memoria. Daniel 8:14 dice, y él respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. La palabra purificado es Yom Kippur, es decir, día del juicio, día de la expiación, día de la limpieza, día del perdón. Para Dios, esas cuatro cosas son sinónimos. Para Dios, juicio es perdonar. Para Dios, juicio es limpiar. Para Dios, juicio es purificar. Cuando a Daniel se le dice hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, en realidad se le está diciendo que después de los 2300 años inicia el juicio. Nuevamente, pregunta, Daniel, ¿qué tipo de profecía estaba predicando? Una profecía de juicio. Así como todos los otros profetas, su mensaje era un mensaje de juicio. ¿Se le da un tiempo exacto? Sí, dice 2300 años. Te pregunto, ¿Daniel vio el cumplimiento de esa profecía? No. Si tú vas al capítulo 12 de Daniel,
El ángel le dice, Danielito, vos tranquilo, vos vas a descansar. A vos ya no te compete más, ahí vas a morir. Murió, descansó en el Señor. Para Daniel era verdad, sí, pero era una verdad futura. Después de los 2300 años, ¿será que Dios necesitaba levantar a otro profeta? Claro que sí. Si en la profecía del diluvio lo hizo así, primero usó a Enoc y en segundo lugar a Noé, levantó un profeta. Si en la profecía de Abraham fue también así, primero usó a Abraham y al cumplimiento usó a Moisés. En la profecía de Jeremías también fue así, primero usó a Jeremías y después levantó a Daniel. En la profecía de los 490 años usó primero a Daniel y luego Juan el Bautista dio su cumplimiento. ¿Por qué no ahora, en la profecía más grande de todas, Dios no va a levantar un profeta también al final? Claro que sí, y lo hizo. Repasando, Daniel da un mensaje de juicio, para él era verdad futura, pero ¿quién hizo verdad presente esa profecía? Mis queridos hermanos, mira, y aquí es donde el enemigo nos ha hecho estragos. Satanás conoce la profecía como la palma de su mano. Alrededor de esa fecha, exactamente alrededor de 1844, que de paso, la profecía de los 2300 años también inician en el año 457, y si tú haces un cálculo matemático te va a llevar hasta 1844. Alrededor de esa fecha, Satanás levantó profetas para confundir, para engañar. Pero como nosotros ya tenemos el modus operandi de Dios en cuanto a los profetas, no podemos ser engañados. Te voy a dar unos ejemplos. Mira, acá tengo una lista. Alrededor de esa fecha, de 1844, en esa década, 1840, se levanta la ciencia cristiana. Su profeta era Mary Baker Eddy. ¿Qué es lo que ella proponía? Sí, tenemos el relato bíblico, pero también tenemos la ciencia. Y ella hizo como una unión entre la evolución y el cristianismo. Ahora, yo te pregunto, ¿será que Mary Baker Eddy predicó del juicio que predicó Daniel? En lo absoluto. Por lo tanto, como no predicó del juicio que predicó Daniel, no es profeta de Dios. Es más, contradijo doctrinas bíblicas en cuanto a la evolución, en cuanto a meter teorías de la ciencia que están totalmente descabelladas, divorciadas del mensaje bíblico. Otro ejemplo, durante esa fecha, en esa década, se levanta José Smith, el fundador de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué pasó con él? Según él, se le apareció un ángel llamado Moroni, lo lleva a una cueva, en esa cueva él encuentra unas tablas de oro, el ángel le da una especie de cristales para poder interpretar esas tablas, cosa que en la Biblia no encontramos que Dios actúe de esa forma, y él comienza a interpretar y según él, ese mensaje de Moroni fue el mensaje que Dios le dio explicando cómo Jesús vino a América. Hasta ahí uno puede decir, puede ser. El asunto es que él comienza a predicar cuestiones en contra de la Biblia. Por ejemplo, José Smith comienza a predicar sobre el bautismo de los muertos. Que si tu familiar murió y no estaba en Cristo, entonces tú te puedes bautizar por tu familiar para salvar el alma de tu familiar. Erróneo, la Biblia no te enseña eso. La Biblia nos dice que la salvación es individual. Es más, José Smith estaba a favor de la poligamia, en tener muchas mujeres. La Biblia tampoco nos enseña eso. Y tristemente la vida de José Smith fue oscura. Él se metió en cuestiones de política, en unos desfalcos, después lo metieron a la cárcel y ahí murió en una balacera. El mensaje de Dios, es decir, un profeta se muestra así. Y no solo eso, según lo que hemos venido estudiando, ¿José Smith predicó del juicio de Daniel? No. Por lo tanto, no es profeta del Señor. Así tal cual. No le podemos dar más vuelta. ¿Qué otro profeta se levantó alrededor de esa fecha? Se levantó la teosofía, es decir, la nueva era, con Helena Blavatsky. ¿Qué es lo que ella decía?
que en realidad no necesitamos de un Dios externo, sino que dentro de nosotros tenemos a Dios. Y que si meditamos y lo buscamos, en nosotros está el poder y el hacer. Te pregunto, ¿eso va conforme al mensaje bíblico? Rotundamente no. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. No podemos separarnos del Señor. Pero Elena Blavatsky era lo que ella proponía. Y pregunta, ¿esta Elena predicaba acerca del juicio que Daniel predicó? Tampoco. Por lo tanto, no puede ser profeta de Dios. No lo puede ser. ¿Qué otra fe? Allí mismo, alrededor de esa fecha, se levanta la fe de los Bahá'ís, que era una mezcla del cristianismo con el musulmán que dejaba de un lado la divinidad de Jesús. Su profeta era Abdul-Bahá. Te pregunto, ¿será que Abdul-Bahá estaba conforme al mensaje bíblico? No, es más, negaba la divinidad de Jesús. ¿Predicó el mismo mensaje de Daniel, es decir, el mensaje de juicio? No, por lo tanto, la fe Bahá'í tampoco es palabra de Dios, mucho menos Abdul-Bahá como profeta. ¿Quién más? En esa misma década se levanta el espiritismo moderno con Andrew Jackson Davis y las hermanas Fox. ¿Qué es lo que ellos predicaban? Ellos predicaban, le llamaron los toques misteriosos, que en las casas de ellos las cosas comenzaban a levitar, a flotar, puro espiritismo totalmente. Pregunta, ¿eso es mensaje bíblico? No, Dios condena rotundamente todas las prácticas espiritistas. Andrew Jackson Davis y las hermanas Fox predicaron acerca del juicio de Daniel, tampoco, por lo tanto no son profetas, totalmente lo contrario. Luego, en esa misma fecha, se levanta el pentecostalismo moderno con Margarita MacDonald. ¿Qué es lo que ella proponía? Que ese espiritismo que estaba creciendo en Estados Unidos, ese espiritismo ella lo mandó, lo introdujo a la iglesia. Y ella decía que para yo estar seguro de que recibo el Espíritu Santo, yo tengo que manifestar esas sensaciones externas, algo sobrenatural. Entonces la gente comenzaba a caer al suelo, se mencionaba un falso don de lenguas donde la gente pronuncia palabras sin sentidos, los predicadores imponían las manos y la gente cae convulsionando. ¿Ese es el mensaje de Dios? No hay ni un texto en la Biblia que amparen o que corroboren esa manifestación del Espíritu. Es más, el apóstol nos dice que los frutos del Espíritu es contrario a eso. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, Margarita MacDonald estaba conforme al mensaje bíblico, no. Predicó acerca del juicio de Daniel, no. Por lo tanto, no es profeta del Señor. Y punto. En esa misma fecha se levantaron los que conocemos como los testigos de Jehová, con su predicador, su profeta Charles Russell. ¿Qué es lo que él predicaba? Él decía, mira, entre tantas cosas, una de sus doctrinas más fuertes era, tenemos a Jehová, Él es el único Dios. En algún momento de la eternidad, Jehová dijo, voy a crear a alguien, y creó a su hijo, a Jesús. Lo colocó como un diosecito, algo menos, pero que Jesús no es eterno. Ojo, tuvo un inicio, solo Jehová es el eterno, Él no. Él tuvo un inicio y que el Espíritu Santo simplemente es una emanación. Ahora, ¿eso es bíblico? No, totalmente no. Juan nos asegura a nosotros, el apóstol nos dice que Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo, cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que es Dios, es la tercera persona de la divinidad actuando, moviéndose. Por lo tanto, Charles Russell contradijo totalmente la palabra del Señor. ¿Lo consideramos profeta del Señor? No, es más, y aquí va la pregunta del meollo. ¿Charles Russell predicó acerca del juicio de Daniel? Bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, no puede ser profeta de Dios. Y en cuanto a las cuestiones sociales, no, espérate, hace falta esta. Durante esa época, exactamente en 1844, se hizo una publicación de un libro que se llama El origen de las especies. ¿Quién era su predicador? Charles Darwin.
Él anuncia la teoría de la evolución. Que si necesitamos Dios, no, eso no existe. Todo vino dándose en producto de evolución, de hasta que salimos nosotros. De la nada salimos nosotros. Él predicó el mensaje bíblico, no, negó a un creador. Predicó acerca del juicio de Dios, lejísimo de ello. Por lo tanto, Charles Darwin tampoco lo podemos considerar como palabra profética. Nada que ver. Y como te decía, en ese tiempo el comunismo, con Carlos Marx y Federico Engels, predicando de que, tratando de ser una sociedad comunista, de esa forma, entonces iban a encontrar luz, y hasta la fecha no hemos encontrado nada de eso. ¿Ellos predicaron el juicio de Dios? No. Toda esta lista, yo sé que te cansé un poquito, pero toda esta lista, ninguno de ellos predicó el mensaje de Daniel. ¿Se levantaron durante esa fecha? Sí. Pero no predicaron el mensaje de juicio de Daniel. ¿Quién lo predicó? Una muchacha, 1844, diciembre, ella recibe una visión. Ella ve al pueblo de Dios caminando por un camino delgadito. Algunos caían porque dejaban de ver a Jesús. Los que se mantenían viendo a Jesús seguían caminando firmes. Otros tomaban los estandartes y se unían al pueblo de Dios que caminaban hacia la Canaán celestial. Elena White, ella comienza a predicar. Las primeras visiones que ella comienza a recibir fueron precisamente, ¿sabes de qué? Del juicio de Daniel. Eso de 2300 tardes y mañanas. Luego ella comienza a recibir visiones de todos los aspectos y ámbitos. ¿Para qué? Para organizar a un pueblo, para preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Fue la única que predicó acerca del juicio. Elena no vino predicando otro mensaje. Ella no vino, les traigo nueva luz. No, nada de eso. Ella se mantuvo fijo al mensaje bíblico, específicamente al mensaje del juicio que se predica, el mensaje de los tres ángeles. La hora de su juicio ha llegado. A raíz de las visiones que ella tuvo, la iglesia pudo llegar más a la comprensión de este gran conflicto en el que nos encontramos. No predicó otra cosa, sino que el mismo mensaje de Daniel, ese mensaje del evangelio eterno, ese mensaje que a raíz del ministerio de Elena de White, ¿sabes qué? Dios levantó a un remanente, a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Te das cuenta? Es decir, voy a repasarlo de nuevo. Dios da a un profeta, le da un mensaje de juicio, le da un tiempo específico. Ese profeta no mira el cumplimiento, es verdad futura, él se va. Pero cuando llega el tiempo, cumplimiento, Dios levanta a un segundo profeta, hace verdad presente, y a raíz del mensaje de ese profeta, Dios rescata a un remanente. Por esa razón es que como iglesia adventista del séptimo día, creemos en el mensaje profético que Dios le dio a la hermana Ellen White, porque es un mensaje bíblico, es un mensaje que nos orienta. Es un mensaje de, así como Dios utilizó a los demás profetas, así también Dios la utilizó a ella. ¿Y cuál es el único propósito? Mira, ella solo vino para una cosa: ayudarnos a recordar que aquí está la verdad, que aquí tenemos nuestra esperanza. Y cuando tú vives esta esperanza, cuando tú la haces y cuando tú la predicas, entonces formas parte de este gran movimiento, entonces formas parte de este gran conflicto que va a llegar a su final, que estamos a lo último. El Señor viene pronto, Él quiere utilizarte. Mi llamado es, no dudes en el mensaje profético que Dios nos ha dado. Es una luz que nos conduce a una luz mayor, a la Biblia, a Jesucristo, a nuestro Dios. Te invito entonces, toma la Biblia, vive con ella, toma los mensajes, los testimonios. Ellos nos van a orientar, nos van a guiar para poder conocer más acerca de esta verdad, más acerca de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El día de mañana también nos esperamos, 6 de la tarde, a través de las redes de Nuevo Tiempo Honduras. Que Dios pueda bendecirles. Feliz noche.
salvación. Deja que